Amados hermanos, les habla su hermano José Ramírez. Hoy, amados, quiero hablar el tema que he intitulado No hay avivamiento sin arrepentimiento. Esto de que no puede haber un verdadero avivamiento sin arrepentimiento es un principio bíblico y es también un tema recurrente a lo largo de todas las escrituras. El avivamiento es, en su esencia, es un volver a la vida espiritual. Es una renovación y un derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que este proceso de reavivamiento, llamémoslo así, está ligado al arrepentimiento genuino. Para profundizar en este tema, yo quiero recurrir a unos puntos y unos versículos clave. Pero lo primero que debemos hacer es definir avivamiento y arrepentimiento. Y no se trata de un simple evento o una emoción pasajera, sino de un movimiento genuino de Dios que trae una profunda convicción de pecado, un apasionado deseo por la santidad, por la pureza y una renovación en la relación con Dios. Sin una íntima relación con Dios, jamás, queridos hermanos, habrá un verdadero avivamiento. En palabras sencillas, avivamiento es un despertamiento al primer amor con Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido». Y en cuanto a arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa un cambio de mente. Esto va más allá de simplemente sentir, digamos, pena por el pecado. Es un cambio radical de dirección, es una determinación de abandonar el pecado y volverse a Dios. Esto implica, para expresarlo más claramente, un dolor piadoso por haber ofendido a Dios, lo que lleva a la confesión y a una nueva manera de vivir. Lo segundo es una conexión inseparable. La Biblia presenta el arrepentimiento como el precursor indispensable del avivamiento. Es un camino que Dios ha establecido para que su pueblo pueda ser restaurado. Hechos 3:19 dice: «Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio». Este versículo que habló Pedro aquí es una de las declaraciones más claras que vincula el arrepentimiento con la llegada de tiempos de refrigerio, que es otra forma de referirse al avivamiento. Segunda de Crónicas 7:14 dice: «Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Este versículo es la promesa de Dios para su pueblo. Dice: si se humillare mi pueblo. Esto no es una promesa para todo el mundo, sino solamente para el pueblo de Dios. El orden aquí es claro: humillación, oración, búsqueda de Dios y apartarse de los malos caminos. Esto es arrepentimiento, lo cual resulta en el perdón y la santidad, que son manifestaciones del verdadero arrepentimiento. Mire, si alguien dice que está tomado de la mano de Dios y a la vez está haciendo cosas malas, pues debe detenerse y considerar de la mano de quién está agarrado. Las Escrituras, queridos hermanos, están llenas de ejemplos donde el avivamiento ocurrió como resultado del verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, el avivamiento en los tiempos de Nehemías capítulo 8 y capítulo 9, en estos capítulos vemos que el pueblo se reunió, escuchó la ley de Dios, se quebrantó por sus pecados,
confesó y se arrepintió. Después de este profundo arrepentimiento del pueblo, se renovó el pacto con Dios y hubo un gran gozo y celebración. Está el avivamiento de Nínive en Jonás capítulo 3. Después de la predicación del profeta Jonás, el rey de Nínive y todo el pueblo de Nínive se arrepintieron de una manera sincera, profunda, en polvo y ceniza, ayunaron y se vistieron de cilicio. Como resultado, Dios se compadeció de ellos y no los destruyó. Su arrepentimiento les trajo un avivamiento de vida, una prolongación de vida. Está el ministerio de Juan el Bautista y del Señor Jesús. El mensaje central de ambos, de Juan el Bautista y de Jesús, fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2 y Mateo 4:17. El llamado al arrepentimiento fue el primer paso para la entrada al reino de Dios y la experimentación del poder de Dios, del poder del reino de Dios. Está como tercer ejemplo el avivamiento en la ciudad de Éfeso, Hechos capítulo 19. La llegada del apóstol Pablo a Éfeso y su predicación sobre el Evangelio de Jesucristo condujo a que muchos creyentes vinieran a confesar y declarar sus obras. Como resultado, muchos de los que practicaban la magia venían y quemaban sus libros, demostrando un arrepentimiento genuino que condujo a una gran transformación en la ciudad de Éfeso. Pero, ¿qué significa arrepentimiento en la práctica? Miren, el arrepentimiento que lleva al avivamiento no es superficial, implica varias acciones. Implica primeramente dolor piadoso por el pecado. Esto es sentir una tristeza genuina por haber ofendido a Dios. Segunda de Corintios 7:10, ahí Pablo dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo segundo implica confesión. Esto es reconocer y admitir los pecados ante Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es poderoso y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tercero, implica el abandono del pecado. Esto es dejar de practicar todo eso que desagrada a Dios. Oiga bien, Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos, dice que alcanzará misericordia. Cuarto es la restitución. Si es posible, esto es reparar el daño causado por el pecado, como lo hizo Zaqueo en Lucas 19:8, que devolvió multiplicado todo lo que había quitado al pueblo. Quinto, dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que el arrepentimiento se demuestra con acciones que evidencian un cambio de vida. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sexto, la centralidad de la palabra de Dios. La predicación de la Biblia ocupa un lugar prominente. La gente tiene hambre de la palabra de Dios, y eso lo he visto como predicador de la palabra de Dios a lo largo de todos estos años caminando por el mundo. Y la obediencia a las Escrituras es el resultado natural del avivamiento. ¿Por qué? Porque con la predicación de la palabra de Dios se redescubren verdades bíblicas que habían sido olvidadas. Séptimo, la exaltación de Jesucristo. El verdadero avivamiento siempre apunta a Jesucristo como el único camino, verdad y vida. La atención no se centra en el líder humano, en el apóstol, en el profeta, en el pastor, en las manifestaciones, ni en las experiencias, sino en la persona y obra de Jesucristo. Octavo, un celo por la santidad y la justicia. El verdadero avivamiento
produce un deseo ardiente de vivir una vida santa y de hacer lo correcto, no solo de manera externa, sino desde lo más profundo del corazón. Noveno, amor por las almas perdidas. Se manifiesta una pasión por el evangelismo y las misiones. Hoy esos son dos manifestaciones de la iglesia de Jesucristo que se ha perdido. El creyente siente una carga genuina, profunda y una gran compasión por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Décimo, unidad en el cuerpo de Cristo. Que a pesar de las diferencias denominacionales, un verdadero avivamiento siempre promueve la unidad en el Espíritu Santo. Ahora veamos las características de los falsos avivamientos. La Biblia nos da claras advertencias sobre los movimientos que, aunque parezcan espirituales, no provienen de Dios. Estos avivamientos, entre comillas, falsificados, a menudo se identifican por las siguientes características. Primero, la predicación de otro Jesús y un evangelio diferente. Segunda de Corintios 11:4, allí Pablo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Los falsos avivamientos a menudo presentan una versión distorsionada de Cristo y del evangelio. El Jesús que se predica puede ser uno que solo se enfoca en la prosperidad material o en la autoayuda, en lugar del Cristo crucificado y resucitado que llama al arrepentimiento y a una entrega total. El evangelio puede ser reducido a un mensaje de sanidad y de milagro solamente, omitiendo el pecado, el juicio, la cruz y la necesidad de una vida en santidad. Segundo, la centralidad en la experiencia y las emociones, no en las Santas Escrituras. A diferencia de los genuinos avivamientos que se basan en la palabra de Dios, los falsos avivamientos se centran en el emocionalismo y en las manifestaciones externas. Las personas son dirigidas allí a buscar sentimientos, visiones o fenómenos físicos en lugar de un encuentro profundo con Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. La emoción se convierte en un fin en sí mismo y la falta de un fundamento bíblico sólido hace que las personas sean fácilmente engañadas. Tercero, un énfasis en los milagros y dones en detrimento del carácter. En Mateo 7, 21 al 23, allí Jesús nos advirtió que no todos los que hacen milagros en su nombre son sus discípulos. Un falso avivamiento a menudo glorifican los dones sobrenaturales como la sanidad y el hablar en lengua por encima del fruto del Espíritu, contemplado claramente en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que es el verdadero indicador de una vida transformada por el Espíritu Santo. Allí donde se mueven esos falsos avivamientos, el carácter santo, la humildad y el amor son relegados a un segundo plano. Cuarto, codicia y avaricia. Segunda de Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Muchos de los falsos maestros son motivados por el dinero y la ganancia deshonesta. La Biblia nos advierte que ellos van a usar la avaricia para hacer negocios con la iglesia con palabras fingidas. Las ofrendas allí se convierten en el elemento central y la prosperidad material se promueve como una señal
de la bendición de Dios. Quinto, desorden y confusión. Aunque un avivamiento real, un avivamiento genuino, puede ser poderoso y apasionado, no se caracteriza por el caos ni el desorden, ni por la manipulación psicológica, ni en las manifestaciones externas o extrañas que no se alinean con la dignidad y el orden bíblico. Sexto, la falta de fruto verdadero. Jesús nos dio la clave para discernir. Mateo 7, 16, ahí el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Miren, un falso avivamiento produce un fervor temporal, pero no un cambio de vida verdadero. La gente ahí no se aparta del pecado, no crece en santidad y el entusiasmo se desvanece rápidamente cuando las emociones disminuyen. Es decir, allí hay como un efecto Alka-Seltzer. Entonces, esto nos lleva a la responsabilidad de discernir un falso avivamiento. Esa es una responsabilidad seria para cada creyente, sobre todo en estos días del fin. La mejor defensa contra el engaño es un conocimiento profundo de la palabra de Dios y dedicarse a meditar y a estudiar la palabra y una relación íntima con el Señor Jesucristo. Así que debemos examinar cada movimiento espiritual a la luz de las Escrituras, prestando siempre atención a su fruto y a la persona que es exaltada. Estas son las preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Es Cristo crucificado, resucitado y glorificado allí? El movimiento produce arrepentimiento, santidad y amor por la palabra de Dios. Como dice la Biblia en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que debemos examinar cada movimiento espiritual a la luz de las Escrituras, prestando atención a su fruto y a la persona que allí es exaltada. Estas son las preguntas que debemos hacernos. ¿Es Cristo crucificado, resucitado y glorificado? El movimiento de avivamiento produce en el pueblo arrepentimiento, santidad y sobre todo amor por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios el centro de la iglesia. La oración ferviente, el estudio diligente de la palabra y la guía del Espíritu Santo son nuestras mejores herramientas para identificar y rechazar los falsos avivamientos y para clamar por una obra genuina de Dios en nuestros corazones primeramente y también en nuestras iglesias. Dios te bendiga. Recuerda que sin santidad y sin paz nadie verá a Dios, y la palabra de Dios dice que la santidad conviene a la casa. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Cristo está a la puerta. Shalom.